Nico, se supone que vamos a hacer una conversación informal, pero Okay. por un punto absolutamente interesante, y es que durante la pandemia, tú y otro grupo de gente, también de colegio y algunos de universidad, replicaron una cosa un poco curiosa que te ha llevado ahora a trabajar cuando estás en cuarto semestre. Cuarto semestre de universidad, sí. Acabas de comenzar hace 15 días, mejor dicho. Sí. No, esta misma semana, el lunes. Nada menos. Pero resulta que tú eras un estudiante de undécimo cuando comienza la pandemia y cuando comienzas esto que tú consideras ahora que ha sido un cambio en tu vida. ¿Por qué no arrancas al revés? Cuéntame a dónde llegaste y cómo vinculas esto a la experiencia de la pandemia, que para la mayor parte de la gente fue perder el tiempo. Pues yo ahorita, digamos, como tú lo mencionabas, empecé a trabajar en una gran empresa con un gran sentido, que realmente yo en estos días pensando, antes de tener esta conversación, antes de que incluso me propusieras que hiciéramos esta conversación, estaba pensando, esta puerta que se me abrió gracias a una cosa que yo empecé a hacer hace más de 3 años. O sea, una relación que yo pude armar por ciertas cosas que hice hace 3 años, me llevó a que hoy pueda en mi universidad decir que estoy trabajando, estoy adquiriendo experiencia laboral, aún así mientras estoy estudiando, que pues siento que esa oportunidad que se me dio es algo que ya pasando el futuro, dejando el pasado, yendo un poquito hacia el futuro, es algo que me va a abrir aún más puertas de las que me está abriendo en este momento. Entonces siento que todo el haber tenido esta experiencia en el colegio me lanzó a que hoy tenga mucho más confianza, hoy sea mucho más tranquilo en asumir retos, aceptar retos y que las relaciones que armé me llevan a que hoy sea feliz, hoy me pueda, digamos, mantener a mí mismo, pues digamos que en los gastos que tiene un universitario, pero ya no le tengo que pedir a mi mamá que me dé plata, sino yo me puedo buscar a mí mi plata y tener mi plata sin tener que depender. Y eso para mí es un paso muy importante en mi vida y es ganarme con lo que yo estoy viviendo. Vamos atrás, ¿qué pasó hace 3 años o 4 años? Yo me acuerdo muy bien, acaba de empezar pandemia y estábamos en esos días en la casa donde ahora lo pienso, qué delicia de vida la que tenía uno en pandemia, uno en la casa, como divino todo, me acuerdo muy bien Majo Grisales, a José Grisales, que se acaba de graduar o lleva 6 meses graduada del colegio, me escribió. Y yo, ¿por qué me está escribiendo Majo? Yo la conocí pues cuando estábamos en el colegio, en la ruta del tercer recorrido de los extracurriculares a mi casa. Porque me escribirá, me dice como, hey, mira, tengo este proyecto, ando en esto. Es un proyecto que me parece muy interesante, que te podría llamar la atención. Estoy con Juan y con Nico Gómez y te queremos hacer una entrevista, queremos hablar contigo un día para ver si te interesa el proyecto y si harías parte de este. Entonces, bueno, pues en verdad sí suena muy interesante porque Majo me lo vendió, vamos a hablar, hablamos con empresarios en grupos muy pequeños, tenemos una relación muy cercana con ellos, nos hacemos amigos de ellos, como que todo eso. Yo decía como que yo pensaba en el futuro y decía, oiga, esto es un buen paso para uno tener pues buenos contactos en el futuro, no hay que decirse mentiras, el networking siempre va a funcionar y conocer gente de esa forma siempre va a ser bueno. Entonces yo me acuerdo que después de eso pasaron unas semanas, Majo después me mandó una lectura, me dijo, mira, por si te interesa puedes leer esto. Yo, listo, gracias Majo, Tim. Siguió pasando el tiempo hasta que Majo un día me dijo como, mira, este día pues hasta ahora. Yo, ok, sí, dale. Y entonces me llamaron Juan, Nico y Majo. Yo me acuerdo que me asusté en la entrada de la llamada y sobre todo cuando Juan da esto hace muy chistoso, pero el que más me asustaba era Juan, porque Juan es un tipo muy serio, que en realidad yo no los conocía, con ellos no había, con Nico y con Juan nunca había cruzado ni una sola palabra, y entrar de una vez con ellos que me hicieron preguntas directas, así, ¿qué piensas de Colombia? ¿Qué piensas de las empresas? ¿Cuál es el problema de Colombia? ¿Por qué es eso? ¿Qué libros te gustan? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué te gusta esto? Y uno como intentando responder, pero intentar como una entrevista literal, pensar cómo puede ser uno diferente sin decir mentiras, pero haciéndolo interesante, todo ese juego. Y yo dije, bueno, se acabó la entrevista y listo, pasaron los días y yo después vi que un amigo mandó una foto de la misma lectura que que me había compartido Majo. Y yo, no puede ser, o sea, yo estaba en competencia con alguien de verdad.
sea, como que yo no sabía que era una entrevista hasta ese punto donde me di cuenta que a él le había mandado esa lectura y yo, no puede ser, o sea, te estoy compitiendo para entrar a esta oportunidad. Hasta que Majo un día me dijo, hey, nos gustó lo que nos respondiste, únete, vamos a hacer... No, sí, que Majo un día me escribió, listo, con todas nos gustó mucho lo que nos dijiste, queremos que hagas parte del proyecto y pues ahí empezamos con Mari Quintero a intentar idearnos qué era creando. Que era punto E, me confundí. Sí. Y ya después de eso, a ver qué más pasó después de eso. Ahí tuvimos una época muy chévere en pandemia, que fue la pandemia más dura, porque era la época donde uno no podía ni cruzar la puerta, donde estaba todo el pánico, que el que salía a mandar a robar toda la ropa, todos esos miedos de pandemia. Y como estábamos tan encerrados, pues ¿qué más hacíamos? Que de un grupo de adolescentes con estas ideas y unos contactos que habían conseguido ellos, que armaron las charlas que tanto Majo me había hablado, y empezamos con Santi Telles y con Pache, con Pablo Echeverría, a organizar muchas charlas, persona que nos interesara, persona que contacto nos ofrecían, persona que tomábamos, le escribíamos, le contábamos sobre punto E, y persona con la que nos sentábamos. Tuvimos 3 semanas de punto E, mínimo un punto E por semana, incluso a 4 puntos E por semana, invitando gente de mi grado, gente de otros grados a que hicieran parte en la experiencia de punto E, en que les contaron un poco de la vida. Yo en un punto ya en las últimas reuniones uno ya se sentía súper bien porque uno ya tenía ciertas ideas de cómo había llevado conversaciones anteriores, entonces uno ya podía entrar a preguntar cosas más directas sin tener miedo. Entonces fue muy interesante esa última parte donde ya uno tenía como el máster y toda la práctica en cómo asumir esas charlas. ¿Qué fue lo que primero te llamó la atención de los empresarios y de este tipo de encuentros? ¿Qué tuvo de distinto de eso que pasa tan frecuentemente quizás en algunos colegios en que llevan a un speaker, y en este caso era... No, es que esto es completamente diferente y yo creo que todo el que hizo parte de alguna charla de punto E lo vivió. Y es que aunque fuera virtual, nunca éramos más de 10, 12 personas. La idea siempre fue que fuera chiquito. Entonces, ¿qué es el punto de que fuera chiquito? ¿Cuál es la diferencia entre un speaker que me llevan al colegio a que me hable de, primero que todo, un speaker que me lleva al colegio a que hable de la paz, por ejemplo? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si yo soy un tipo que no me interesa la paz? ¿Sí? Que no me interesa lo que fue el proceso de paz, no me interesa lo que tenga que decir esa persona. Pues, ¿qué va a hacer yo toda la charla? Me voy a quedar hablando con el de al lado. El punto era que todo el que hiciera parte de la charla, todos los 12 que estábamos ahí, por alguna razón nosotros los habíamos escogido para estar ahí, porque sabemos que de alguna forma les llamaba la atención lo que estábamos hablando, y pues por lo cual pues eso animaba a que la gente se animara a preguntar y enriqueciera la conversación que teníamos. Y al ser un grupo tan pequeño, 12 personas, que en verdad pues para una persona, para un empresario tan importante, pues 12 personas es un número muy reducido de personas, le permitía abrirse y contarnos cosas que yo creo que de pronto en el auditorio del colegio, siendo speaker, hablando de este tema específico, guiado por una persona que ya tiene unas preguntas preparadas, no va a decirte nunca, ¿cierto? ¿Qué te llamó la atención sobre eso? Sobre que venga un empresario que es jefe de una cadena, o bueno, al director del laboratorio Müller, que lo tuvieron explicándoles de astrofísica, que él me dijo cuando conversamos por primera vez, no, me imagino que me escucharán 15 minutos, y esa grabación creo que es de 1 hora y media o casi 2 horas, sí, hablando de astrofísica con gente de colegio. ¿Cuál fue esa experiencia de hablar con esta gente? No, es muy chistoso, y ahorita que lo pienso es como, ya uno los ve como humanos, ¿sí? No sé si se puede, es cómo decirlo diferente, pero es como, uno siempre ha tenido personas que uno les ha tenido admiración, o que uno sabe que son grandes empresarios, grandes inversionistas, grandes cantantes, grandes todo. Cuando uno piensa en gente que ha tenido mucho éxito en la vida, uno siempre piensa como, cuando me lo encuentro, es como, tú eres un ser allá arriba y yo soy un ser acá abajo que solo tiene para admirarte a ti, ¿sí? Sí. Como que la conversación solo fluye en, te admiro, muchas gracias, y uno como sin mucha profundidad. En cambio, esta conversación así, desde que la persona entraba al Zoom, era muy chévere porque era, de una vez entraba como
como persona, como quiero hablar con ustedes, quiero contarles. Y puede que al principio uno sintiera esa distancia, pero a medida que las preguntas y que las personas, no solo nosotros como organizadores de las charlas, sino las personas que estaban haciendo parte de esto, iban preguntando y se notaba la actividad del público, se animaban más y empezaban a hablar y se sentían la tranquilidad de hablar. O sea, yo tengo muchos recuerdos de muchos puntos que nos decían, solo puedo 1 hora, solo puedo 40 minutos. Y hasta en un punto me tocaba a mí decir como, hey, qué pena por habernos quitado tanto tiempo, llevamos 2 horas, ya creo que es momento de que paremos. Porque eran conversaciones tan interesantes que la gente que las estaba viviendo, de los asistentes o de parte de quien nos estaba dando la charla, le encantaba vivirla. Nico, esto no contradice el mito de las barreras intergeneracionales, que la gente joven no puede dialogar con un adulto o con un viejo y que no hay conexión. A mí, yo voy a ir a eso, y es que en estos días, yo me acuerdo muy bien, me decían, una persona adulta me decía, es que tú tienes una forma de entrar en una conversación con adultos muy diferente a las personas de tu edad. Y es que yo creo que no es como que haya una barrera, solo que la forma de conversar es diferente. O sea, yo no converso de la misma forma que converso con mis amigos que cuando converso contigo, por ejemplo. Pero esa barrera es más que todo como el límite que nosotros nos ponemos a nosotros mismos de lo que creemos que tiene que ser una conversación con una persona mayor, una persona que es de nuestra misma edad o incluso menor a nosotros. Sino que es más la apertura que uno tiene a perderle el miedo, a preguntar, a buscar, a querer entender la forma en la que las personas ven las cosas, porque dentro de cada generación hay una forma de ver la vida y de ver las cosas que pasan muy diferente. Siento yo que cada uno ha visto eso, y eso es lo que pasaba en Punto I, es que eso enriquecía mi forma de ver. Yo creo que le enriqueció mucho esas charlas de cómo las grandes personas pasaron momentos, pasaron dificultades, tuvieron una perspectiva de la vida, tuvieron errores en su vida, a la percepción que yo tenía en ese momento de que era la vida, y enriqueció demasiado la conversación y demasiado mi forma de pensar. Y yo creo que a ellos también, no voy a decir creo, yo estoy seguro que a ellos también, porque muchas veces lo decían con bastante frecuencia incluso. Sí. Te quería preguntar una cosa, ¿cuál dirías que fue la primera cosa que te llamó la atención en estos encuentros con empresarios? ¿Qué fue lo primero con empresarios y con líderes, cuál fue la primera cosa que tú dirías, esto me llamó la atención? Tengo 2 cosas. La primera que me llamó la atención de mí mismo, voy a pensar en mi primer punto E. Que me llamó la atención de mi primer punto E sobre mí fue el miedo que yo tuve en ese punto E para preguntar. ¿Sí? Como que yo ahora lo pienso, yo en ese primer punto E estaba completamente asustado. Como yo sabía quién era la persona que estaba ahí sentada, yo sabía de qué nos iba a hablar. O sea, no sabía de qué nos iba a hablar, pero no sé, tenía mucho miedo. Pero algo que cambió a través de Punto E fue esa tranquilidad para asumir esas conversaciones. O sea, ya los últimos Punto E era sentarme en mi sala a tomarme un café con esa persona, porque ya estaba tranquilo, ya no era problema, ya era tener una conversación con la que estamos teniendo ahorita. ¿Sí? Sí. Y en cuanto a la charla que tuvimos, yo me acuerdo que la primera charla que yo estuve presente fue con Eduardo Oliveros. Sí. Y me impresionó las cosas personales que le estaba contando sobre su vida y sobre lo que él había pasado, e historias que le habían pasado a él y a su familia. Yo siento que esa apertura, yo sé que él tiene mucha más confianza con Punto E, ha participado en muchos Punto E y pues tiene una apertura, digamos, que mayor que una persona que va por primera vez a un Punto E, pero escuchar esas historias de lo que él había vivido en su vida fue como, wow, o sea, esta persona la luchó para estar ahí, ¿sí? Como que no fue solo la carrera es un hijo de una persona que tenía plata y una empresa y él la heredó, o es una persona que escaló completamente en la pirámide de una empresa y lo logró, sino que es una vida llena de recovecos de un lado para el otro, de problemas por acá, problemas por allá, como la libertad en la que él hablaba y la reflexión que él hacía hacia el pasado sobre lo que había hecho y lo que había pasado, me pareció impresionante. Eso es lo que yo guardo de mi primer Punto E. Bueno, e inmediatamente después, ustedes conversaron con más de 40 o 50 empresarios, no me acuerdo, algún día tenemos que hacer la lista,
pero después se meten en esto que llamaríamos en la costa la vaca loca de Creando. Uy, la vaca loca. Eso sí es... La vaca loca. Un día Juan, Majo y Nico participaron en un foro en nombre de .e, ellos que eran los grandes, la generación arriba de nosotros, y contactaron y se conocieron con una persona que se llamaba Denis. Listo, ahí empezó la historia, nosotros felicitaciones, les fue muy bien en el foro, yo no sé qué. Cuando creo que fue Juan el que dijo como, oigan, es que estamos hablando con Denis y nos dijo como, ¿por qué no montamos algo así? Como lo que estamos nosotros, pero solo emprendimientos de Latinoamérica, personas jóvenes que estén haciendo cosas, porque es verdad que una de las cosas que uno escuchó bastante en .e es que las generaciones grandes creen que nuestra generación no está haciendo nada, ¿sí? Que solo nos dedicamos a las redes sociales y que ahí está toda nuestra vida y que, sí, como que generación perdida, donde ¿quién va a mantener mi pensión? Porque esta generación no. Sí. Pero entonces nosotros dijimos, con base en eso que nos están diciendo, ¿por qué no demostramos lo contrario? ¿Por qué no demostramos que las personas jóvenes sí estamos haciendo algo y sí tenemos algo que mostrar? Entonces creamos un proyecto que se llama Creando, que fue un foro que hicimos 2 ediciones por 2 días de transmisión de 7 de la mañana a 8 de la noche o a 10 de la noche incluso, de emprendimientos que habíamos conseguido, que logramos contactar, que logramos hablar para que presentaran. Siempre fue un proyecto que nos enseñó mucho, porque nos enseñó que nada era imposible, que los emprendimientos querían también estar ahí, que la gente también quería mostrar lo que estaba haciendo y que había muchas cosas por hacer, pero éramos 6 personas, 7 personas de la misma edad haciendo eso. Nadie sabía para dónde ir. ¿Qué tenían ustedes? Porque ustedes estaban hablando con empresarios para decirles, vengan a un foro que vamos a hacer latinoamericano, y el mayor de ustedes tenía 19 años. Sí, no, sí, en esa época había tenido 19, 20 años, máximo, sí. Así loco. Sí. Oh, y incluso, o sea, fue una... O sea, en verdad, ahora que lo pienso, es como nos hubiéramos podido asociar con alguien que nos ayudara a guiarnos a donde estábamos yendo, pero pues las cosas no se dieron así. La segunda edición de Creando fue, intentamos tirar, o sea, creo que nos fuimos de la cabeza y fuimos mucho más arriba de lo que podíamos ir, porque trabajamos con mucha gente que todavía siento que para lo que era Creando no estaba listo Creando para ese nivel de personas que queríamos tener, ni ese nivel de ayudas que queríamos tener, ni ese nivel de apoyo de empresas que tuvimos como la W, tuvimos apoyo de parte del gobierno, como cosas demasiado grandes para lo que estábamos nosotros en ese momento. Pero sin embargo lo hicieron y funcionó. Y además, yo creo que ese es el típico ejemplo de si tienes ganas de hacer algo bueno, no te las aguantes y se aprende. Es decir, ¿tú volverías atrás y no lo harías? Yo creo que tú vuelves atrás y te metes, a pesar de que fue una locura total. Definitivamente a mí me enseñó mucho. Además que eso es lo que me hizo la pandemia bonita. O sea, es que mi pandemia para mí fue muy interesante porque yo todos los días me levantaba y ya tenía que hacer. ¿Sí? O sea, que llamara a tal contacto, que llamara a tal persona, que contactara a que alistar esta presentación, que alistar esta otra cosa, que hay un punto E, entonces contacte a este empresario, pero sentémonos entonces, el Zoom de 2 horas, el colegio, estudie, todo el día estaba... Bueno, porque todas estas tú estabas en 11 y estabas preparando no solamente el examen alemán, sino también estabas preparando el ICFES. Sí, las 2 cosas. Mientras hacía todo esto, estaba preparando esas 2 cosas. Y por supuesto tenías vida privada y rumbeaba y todo. Sí, por eso pero después de eso, es que eso es lo que yo iba creando y me cambió la vida, porque me hicieron siempre querer tener algo que hacer. Porque ahora yo, en el momento en el que no tengo un proyecto, siento que no estoy haciendo nada. Siento que estoy un poco aburrido, siento que necesito buscar más. Y eso yo lo agradezco, porque en verdad yo siento que esa es como una energía que uno debe tener para poder hacer las cosas, ¿sí? Como puede que yo no tenga nada ahorita, puede que yo no haya tenido nada hace un año, pero siempre estoy en mi cabeza pensando qué puedo hacer, qué puedo buscar, qué necesito, ¿sí? Qué es lo que yo siento que me saca adelante lo que he logrado. No, y además, fíjate que hay una frase que a mí me encanta, yo no me acuerdo ni quién la dijo, creo que la dijo alguien conocido, tengo que buscar quién es el autor, pero la sigo creyendo: cuando quieras que algo ocurra, pídeselo a alguien ocupado.
es absolutamente increíble. Tú estabas en el año en que la mayor parte de la gente dice solo tengo tiempo para hacer el ICFES, solo tengo tiempo para prepararme. Bueno, además, tú estabas preparando el examen alemán de... No, y también mientras tanto, si quieres sumarle, Pachi y yo estábamos siendo presidente y vicepresidente del Consejo Estudiantil. Efectivamente. O sea, es tareita. Claro. Sí, hay mucha gente que dice, tengo solo esto y ya está. ¿Qué dirías que son los aprendizajes que ahora tienes en la cabeza? Que tú dices, bueno, esto lo aprendí ahí y está en desarrollo, porque claro, sigue siendo una persona súper joven, ha pasado muy poco tiempo, habrá cosas que fructificarán con el tiempo. Pero ¿qué dirías? Bueno, esto ya lo aprendí. Yo creo que cuando quiere hacer las cosas, siempre es bueno apoyarse y aconsejarse en una persona con más experiencia, ¿sí? Digamos, la parte que nos faltó en creando. Nosotros lo hicimos a nuestra forma, a lo que nosotros creíamos que estaba bien, a lo que nosotros creímos que íbamos a llegar y estábamos listos para. Pues yo creo que si alguien nos hubiera visto en ese momento desde una perspectiva por fuera de una carrera de empresa o lo que sea, que nos viera, dice, esta gente está muy loca, se está tirando pero al mar, o sea, ciegos. Y yo he visto que dentro de los proyectos que he emprendido, digamos, ahorita que estoy trabajando todo esto, siempre veo que en lo que yo sea que estoy haciendo, como ahorita mi trabajo, me sirve mucho apoyarme y preguntarle a una persona más grande, ¿sí? Digamos, yo estoy trabajando hoy en día en una persona que yo conocí gracias a Creando, una amistad que yo hice con una persona que tenía un emprendimiento en ese momento, que después tiene... Es tu profesor de universidad ahora. Sí, que ahora a veces me da clase. Es una persona en la que yo sé que me va a apoyar y que me está enriqueciendo, y que yo sé que si yo tengo una duda en el trabajo, así sea él mi jefe, yo le voy a poder preguntar, ¿sí? Como, hey, no entiendo esto, de verdad no sé qué hacer, estoy perdido, ¿sí? O hoy no estoy motivado, no sé cómo motivarme, ayúdame, ¿sí? Entonces siento que apoyarse siempre en una persona que haya pasado, que haya tenido cierta experiencia o que ya haya vivido o que conozca o que haya tenido otro camino en la vida es muy importante para enriquecer la forma en la que uno trabaje o uno lleve las cosas a cabo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a veces hay aprendizajes que uno solo puede hacer medio naufragando. No creo que haya sido un naufragio Creando 2, yo estoy convencido que fue un éxito, pero que además yo grabé hay una grabación que tengo con Juan hablando acerca de los tutores y de los tutores grandes. Yo creo que a la gente grande le tiene que sorprender tu capacidad para asumir un tutor grande. No es que la persona te suplante, es la unión de dos visiones, porque ni creo que la visión de nosotros, de una persona adulta, responda completamente al mundo, ni creo que la visión de una persona joven responda completamente a los riesgos. Creo que el tema de liderazgo intergeneracional es esencial. Hoy estaba grabando un video con gente del Colegio Colombiano de Psicólogos y les estaba mostrando ChatGPT y Tome. Y estaban como en shock. Les dije, miren, hagamos un examen. Entonces les hice el examen y dije, pues, ChatGPT es... Entonces hay una respuesta que me ha encantado, que he escuchado en estos días, que a nosotros no nos va a reemplazar la inteligencia artificial. Nos va a reemplazar una persona que sepa manejar bien la inteligencia artificial. Yo estoy feliz. Yo estoy utilizando ChatGPT para 50,000 cosas y Tome todo lo que voy a presentar este año está basado en inteligencia artificial y luego viene lo que uno aporta. Pero te quería preguntar también eso, el tema de liderazgo intergeneracional como tu teoría actual. ¿Qué dirías que aprendiste de estas dos cosas? Y bueno, y lo que viene. El rol de los tutores. Una cosa que aprendí mucho es que, incluso sigo luchando contra esa idea, es que uno toda la vida le han vendido como que la vida es una línea recta, ¿sí? Como que yo estoy en el colegio, me gradúo, voy a la universidad, me gradúo, hago un posgrado, me gradúo, trabajo ahí mismo, escalo en una empresa, llego a ser CEO y ya tengo mi vida resuelta, ¿sí? O sea, todo claramente con sus esfuerzos que conllevan llegar hasta arriba en el tope de la jerarquía de una empresa y todo eso, pero siempre ha sido así. Siempre yo pensé, listo, línea recta, estudio economía, estudio esto, lo otro, me voy para allá y termino acá.
Y pues con lo que yo he vivido en estos pocos años después del colegio me he dado cuenta que línea recta no hay, línea recta no existe y sobre todo me he dado cuenta en las historias que todos nos contaban, no importa a qué se dedicaran, si fuera de la parte social, si fuera empresario, si fuera psicólogo, si fuera, no importaba la profesión, siempre la vida había sido muy diferente a lo que ellos esperaban, a lo que ellos creían cuando eran chiquitos y la vida había dado 1001 curvas para llegar al punto donde ellos estaban parados en ese momento. Entonces yo siento que ese es un gran aprendizaje que uno a veces cree que todo va a pasar como uno quiere, pero las cosas muchas veces no van a pasar como uno quiere, sino como a uno le toque aguantar. Pues déjame hacer para terminar la pregunta con la que suelen terminar los puntos es, ¿qué te dirías a ti mismo 2 días antes de que te conocieran los de punto E en el colegio? Si volvieras atrás, ¿qué te dirías? Yo me diría que no le tengan miedo a las cosas, que no le tengan miedo a emprender nuevos retos, porque yo era una persona bastante miedosa y bastante tímida antes de punto E. Yo no me atrevía mucho a hacer preguntas, yo era muy callado. Yo realmente, o sea, si yo hubiera sido uno de los invitados a punto E, yo no hubiera hablado. Yo hubiera sido el que solo escuchaba la conversación. Entonces yo le hubiera dicho como no tengas miedo a hablar, no tengas miedo a las nuevas oportunidades. Antes, ábrete a las puertas que te van a poner. O sea, abre las puertas que te van a poner enfrente. Que poco a poco te vas a dar cuenta de los resultados que eso tiene. Y es chévere esta conversación por eso, porque gracias a eso estoy haciendo todo lo que hacían las personas en punto E, de pensar hacia atrás y decir como, ok, sí han pasado muchas cosas en mi vida que me han llevado al punto donde yo estoy acá. Y no es solo porque tengo que estar acá, sino porque me he esforzado para llegar a donde estoy. Nico, espectacular conversación. Ha sido un café apasionante. Divinamente. Bueno, ya no lo tomaremos en directo. Claro. Gracias por... Y espectacular, tenemos que ver esto grabado. Sí. Nos vemos. Chao. Chao.